Entonces aquí tienes ese pensamiento de las abuelas, acunadas en una matriz sagrada, porque tenemos un ovario derecho y un ovario izquierdo, y pendulamos como un reloj el tiempo, porque germinamos la vida en nuestro vientre, y cuando parimos, queremos siempre enseñar, amar, proteger. Esas somos las mujeres. Para que hoy estemos aquí ante el fuego han pasado muchas historias, muchas lágrimas, muchas violencias, muchas vivencias. Todo el camino cósmico lo hemos recorrido a través de la galaxia y hoy queremos recordar esa esencia. Por eso saludamos desde aquí la montaña, por eso saludamos a los árboles, por eso saludamos a la madre laguna, a ese abuelo fuego que nos cuida y que transmuta todo lo que tenemos que sacar y que sea ese momento para limpiar, para transmutar toda esta fuerza de violencia que hay en nuestro territorio. Porque los abuelos dicen que todo lo enmarcado en una sociedad ha sido mentira y que todo esto edificado se debe caer para volver a empezar. Algo que no perdona el tiempo es lo que a tiempo no se hace. Y ha llegado el momento del gran cambio, de que los hombres y las mujeres nuevas vuelvan a renacer en este territorio, donde todo el pensamiento de amor y de orden cubra toda la madre tierra. Entonces es la invitación desde ese corazón para volverlos a llamar en el orden, en la ley de origen que nos han dejado nuestros antepasados, las que cuidan en las grandes montañas, las que hacen en una geometría perfecta todo el camino de los antiguos, las reglas para caminar la madre tierra, para respirar la madre tierra, para cuidar la madre tierra. Es ese canto de origen y de orden que hemos perdido, por eso no nos hallamos. Por esos chicos están haciendo todo lo que hacen, por eso hay tanta violencia, porque tenemos que volver a recuperar, a sanar todas esas etapas que hemos vivido a través del tiempo, toda esa conquista que dejó tanto dolor en nuestro territorio. Es el momento de recogerla y de ponerla aquí en el fuego para transmutar desde el amor sagrado de las madres todo ese dolor. Y queremos cerrar ese ciclo de aquellos que nos martirizaron tanto y que aún yéndose no hemos enterrado todavía, porque queda mucho dolor y resentimiento. Por eso, las abuelas hemos estado cuidando las caminatas sagradas, los círculos de mujeres, el canto, porque es a través de ahí donde hay verdadero orden en el territorio. Entonces, bienvenidos los abuelos que están acompañando también este rezo. Bienvenidos todos estos aprendices que están oyendo y que van a los círculos de mujeres y de hombres. Bienvenidos a palabra para recordar el orden, porque somos lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos. Una ley perfecta del universo. No hay que matarse tantos años estudiando. Hay que aprender leyendo una hoja, leyendo el árbol, leyendo el viento, leyendo el humo, oyendo el canto del agua, yendo a visitar la montaña, amando esa abuela piedra que ha guardado la memoria a través del tiempo. Ahí están esos sitios sagrados esperando por nosotros, pero es acallarnos, es sentir cómo esa vida está más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces los abuelos, grandes abuelos, han estado cuidando este pensamiento. Estos abuelos han estado guardando por nosotros para decirnos dónde ir. Y solamente nos dejamos ir por esa gran enseñanza con respeto a la Madre Tierra. Por eso es el momento de decir aquí, tengamos un orden, hijo. Sepan por dónde van, respiren profundo, caminen más lento. No hablen tanto, escuchen el momento. Es el momento de escuchar. Cada uno de los seres humanos nos corresponde escuchar, porque la Madre está hablando a través de este cognión y corazón de oro. Es la palabra del oro, es la palabra del maíz,
Es la palabra de todas las plantas sagradas que vienen a nosotros para darnos un orden. Es las medicinas, los aceites, los olores, las esencias, las que nos llevan y nos dan una ruta, una zona sagrada. Fíjense, cierren los ojos, respiren porque algo ha llegado de afuera para meternos muy adentro, para enfrentarnos yo con yo. Aquí no tienes derecho a señalar al otro, porque si tú señalas al otro, 3 dedos están contra ti señalándote a ti. Esa es la magia de la naturaleza, porque solo leyendo la naturaleza sabes por dónde vas. Y es lo que hemos hecho todos y cada uno de los mayores en estos territorios. Poner orden, poner equilibrio en toda la enseñanza. Y es esa invitación a través del mundo, en todos los continentes, porque todo se va a transformar. Y de un momento a otro, cuando cierren y abran los ojos, ustedes van a ver que el tiempo ha cambiado, que la moneda no es, que los volcanes, que todos los lugares nos están hablando y está saliendo mucho fuego para transformarnos. Y todo el río se desborda y el mar nos asalta y se lleva poblaciones enteras, porque esa es la manera de transformar. Todas las placas tectónicas están a reventar y somos como un aire comprimido dentro de la madre tierra y ella tiene que despejarse. Pero ese aire no es de la madre, ese vapor no es de la madre, ese vapor lo hemos puesto nosotros con nuestro pensamiento. Somos los que hemos ocasionado, a raíz de hacer minería, de herir la madre, a raíz de sacarle a la madre sus vísceras, el petróleo, la quema, la tala de bosques, todo. Hemos dañado completamente el ambiente y se respira un aire contaminado. Y la semilla se ha vuelto transgénica, por eso es el llamado para que las semillas originales vuelvan a estar en la tierra y volvamos a tener el orden. ¿Y cómo se consigue eso? Haciendo y preparando la medicina sagrada, el ámbil, la josca, el canto para sanar, el tabaquito para limpiar, las plantitas que deben estar siempre para limpiar, para sanar, para refrescar, así como está cayendo esta llovizna bella. Esa es esa llovizna que nos refresca desde la garganta, nos refresca la respiración y el pensamiento. Y en eso hemos estado, hijo, tratando de que esa memoria antigua vuelva para que haya un orden, para decirle a los hombres que es el momento de caminar con su compañera y decirle a las mujeres de que tengan ese compañero y lo respeten. Porque cada vez que ustedes tienen estas relaciones, se conmociona el universo. Entonces amen y respeten su cuerpo, hagan de él un ejemplo, enseñen porque su cuerpo es un templo, enseñen porque toda la sabiduría está ahí. Que vengan las lluvias, que venga este refresco, que vengan esos hijos a los cuales tenemos que amamantar y esos hijos tienen que respetar la madre. No nos puede un hijo después de alimentarlo a través de la Vía Láctea matar a la madre. La madre tierra necesita amor. Que venga esa plegaria como está en esta llovizna sagrada. Que venga todo ese amor representado de lo que somos, de la lluvia, del canto de los pájaros. Que venga toda esa frescura para nosotros. Hijo, gracias por venir. Y Camal Magüe, bienvenido a estos territorios de los muiscas. Bienvenido el abuelo trueno. Bienvenido el padre relámpago. Bienvenido todas las montañas que traemos con esta lluvia. Bienvenido cada uno de los espíritus que sentimos, cada uno de los elementales. Y cantamos a la lluvia. Contenta. Contenta por la lluvia, contenta porque cada una de esas gotas son la vida que cae para renacer en la semilla. Nos gozamos porque la naturaleza nos habla, porque la sentimos, porque estamos el canto de las abuelas,
de las abuelas de Muiquita. Toas onena y dena kiki, te cajana, el bebichuca jaja, jibena jamuisca jana, yed fucha caca, neni ratiba.